una hoja, línea ondulada, ahora lo vemos de esta forma, ¿sí? Supongo que alcanza a verle. ¡Chao! No sé quién será, no alcanzo a ver desde aquí a la calle. Bien, en la secundaria súper recontra odiaba la historia, no me gustaba para nada. Yo decía, ¿para qué voy a estudiar historia si yo me voy a dedicar al dibujo, a las artes plásticas? Ese es mi destino, me voy a dedicar a hacer ilustraciones, historietas, recorrer el mundo haciendo dibujitos. Entonces las otras materias no me interesaba para nada, ni matemática, ni biología, y por supuesto ni siquiera la historia. Ahora bien, alto cachetazo de la vida cuando en el profesorado teníamos historia del arte. No saben lo que me costó aprender, porque claro, no sabía ni siquiera el orden de las edades, no sabía las fechas, despiole de continentes, historias que tenía en la cabeza. Fue muy difícil porque tuve que aprender esa parte histórica que no le había dado artículo en el secundario, más la parte del arte todavía. Así que realmente fue súper difícil para mí en el profesorado ese rubro. Es en este periodo, en la parte del profesorado, en que llegan a mis manos una serie de libros que tenían que ver con la historia. Mi papá tenía una biblioteca, le gustaba leer, y de a poquito nos fue inculcando desde niños la cuestión de la lectura. Entonces teníamos, por supuesto, libros infantiles, después ya de aventuras de adolescentes, novelas cortas, empezó a gustarnos esto de escribir y demás. Y bueno, caen en mis manos unos libros que se llaman Historias de la Historia, los cuales todavía los tengo. Fue una adquisición de mi papá, ¿sí? Esta es ya la quinta parte, son 5 tomos como estos, y es prácticamente las historias de los chismes. Es una recopilación de anécdotas de las pavadas que hacían los reyes, los dirigentes, esas cosas, esos aspectos que no se estudian en la secundaria para nada. Incluso hasta me atrevería a decir, algunos de estos detalles no se estudian ni siquiera en un profesorado. Pero me fui metiendo de tal modo en esta cuestión de la historia hasta que entendí lo siguiente: todos esos próceres, esas personas que se destacaron a lo largo de la historia, eran personas como yo, como él, como ella, como cualquiera de nosotros, que tenían grandes defectos, grandes virtudes, que se equivocaban, pero que aprendieron a superar esas cuestiones personales propias de su personalidad, y bueno, le tocó dirigir un país, o por lo menos un grupo, y entre una cosa y otra fueron resaltando. Por ahí en la historia, en el secundario, primario, estudiamos estos grandes acontecimientos y a veces hasta vemos como estos grandes líderes como una especie de dioses inalcanzables. Pero estos libros de historia de la historia, me enseñaron a ver todas estas personalidades como unos simples seres humanos. Y eso nos hace más cercanos. Es como decir, bueno, si él pudo, yo también voy a poder. No sé si se entiende lo que estoy contando. Supongo que sí. Es como que me siento más cercano y veo que, claro, lo único que hay que hacer para destacarse es tomar el toro por las astas e ir hacia adelante y tratar de cumplir los objetivos personales o aquellos que nos dicta la sociedad para que cumplamos. Entonces, de a poco, fui entendiendo que la historia, todas estas etapas históricas, me hacían entender lo que yo soy hoy,
lo que yo soy ahora. Entendí, por ejemplo, algo que uno dice que podría ser incuestionable, entendí que soy cristiano, ¿sí?, de creencia cristiana, de formación cristiana, porque estoy en este lado del mundo y porque fuimos descubiertos o conquistados, como quieran decirlo, por europeos. Y estos europeos tenían y profesaban esta religión cristiana. Por eso nosotros fuimos cristianos. Si nos hubiesen conquistado, no sé, los chinos, los japoneses, los hindúes, seríamos de otra religión. Seríamos, no sé, budistas, estaríamos orando, no sé, a Siddhartha, o sí, estaríamos en otra creencia. Fui comprendiendo que estos hechos históricos de alguna forma me hacen que me identifique de un modo y no de otro. Y no somos conscientes de eso, a menos que uno ya haya estudiado algunas cosas y haya entendido cómo funciona la cuestión de la historia y otros aspectos de la sociedad. Si no entendemos y no sabemos ello, no nos damos cuenta que en realidad somos solamente una porción de ello, y que aquello que nosotros creemos también somos una porción del mundo. No todo el mundo piensa igual que nosotros, no todo el mundo cree lo mismo que nosotros. Eso es fundamental. Y sin embargo, ¿por qué es fundamental? Porque nos lleva a aceptar que el mundo es muy variado, súper variado. A aceptar, por ahí no a justificar determinados hechos nefastos que pueden ser nefastos en en todas las culturas. Es más, fíjense, como soy aquí del norte, del noroeste, del noreste, perdón, de Argentina, si hubiese trascendido las creencias de nuestros nativos, los que vivían aquí, que son los guaraníes, en realidad no tendríamos que ser cristianos, tendríamos que ser guaraníes, creer en, no sé, Ñanderú, Tupá, Yassi y otras deidades propias de los guaraníes. Pero sin embargo, los que llevaron la conquista fueron, por supuesto, los europeos, y nos han transmitido esa religión. Otro aspecto muy interesante de la historia y que me ha llevado a que en la hora de clase enseñe la línea de la historia con una línea ondulada. A ver, les voy a mostrar. Aguántenme un ratito. Aquí está. A ver, una hoja, línea ondulada. Ahora lo vemos de esta forma, ¿sí? Supongo que alcanza a verle. ¡Chao! No sé quién será, no alcanzo a ver desde aquí a la calle. Bien, fíjense cómo es la línea ondulada. ¿Por qué esa línea ondulada? ¿Por qué? ¿Sí? Porque entendí que la historia es como nuestra vida. Nosotros tenemos que entender que nuestra vida es así, ¿sí? Hay veces que nos va súper bien, recontra bien. De 10 somos un éxito, todo el mundo nos aplaude, etcétera, etcétera. Y hay veces suceden cosas que nos tiran para abajo. Es como que, no sé, los planetas se alinean y empiezan a caernos uno arriba del otro hasta que reventamos. Porque de eso se trata la vida. Nuestra vida no es llana, no es pareja. Hay cosas que podemos manejar, cosas que no podemos manejar, que se nos va de las manos, sorpresas, imprevistos de toda clase nos suceden. Entonces eso hace que nuestra vida fluctúe todo el tiempo como esta línea de la historia, ¿sí? Bien, tiempos que va mejor, tiempos que va peor, es así. Y la historia de la humanidad, la historia del mundo es del mismo modo. A veces le va bien al ser humano, a veces le va para la mona al ser humano. Y cada país también tiene esta cuestión de que hay veces que le va re bien y re mal. Siempre cuento una anécdota de dos pintores, de dos artistas. Un artista destacado del neoclásico y otro artista destacado ya del romanticismo.
Este artista del neoclásico era David y él trabajaba para Napoleón y era el artista, el pintor de él. Entonces él tenía la tarea de representar la gloria de Napoleón a medida que él iba avanzando sobre los otros territorios y conformando un gran imperio francés. Entonces lo que hizo David fue eso, porque no habían fotos para sacarse, la única manera era hacer una pintura, un dibujo y demás. Entonces representó la gloria de Napoleón a través de esta gran campaña, esta guerra que llevó a cabo Napoleón. Curiosamente, uno de los países conquistados, que fue España, estaba Goya, quien trabajaba, por supuesto, para los gobernantes. Él empezó a representar lo contrario, los desastres de la guerra. De esta forma, los dos artistas pintaban dos momentos totalmente opuestos. David, la gloria de Napoleón y por lo tanto la gloria de Francia, y Goya pintaban los desastres, la tristeza de la guerra, claro, porque era el país perdedor. Entonces Francia estaba en la cúspide de esa curva que les mostré y España estaba en la parte de abajo. Fue tan terrible esto con España que bueno, fue en la época en que se declararon las independencias, empezó la revolución acá en Argentina puntualmente, la de Mayo. Fue desastroso para todo el imperio español. Sin embargo, bueno, ya lo saben, España existe hasta el día de hoy, con artistas que se han destacado, con obras realizadas, o sea, sigue viviendo. Como les dije, ¿qué mensaje nos da esto? Hay que tener conciencia de que por más que nos vaya mal en algún momento de la vida, tarde o temprano ese momento de bajada va a pasar y va a empezar la subida. Va a aparecer alguien que nos ayuda, o un golpe de suerte, o lo que fuera. Siempre es así. Nuestra vida no es llana, es ondulada como la historia. Y es bueno tener conciencia de ello y aceptar que la vida es así, porque nos va a preparar mejor para nuestra vida completa. Si desde ya sabemos que en algunos momentos nos va a ir mal, porque es inevitable, cuando llegue su momento vamos a tener bien sembrada en nuestra alma, en nuestro corazón, la esperanza de que en algún momento las cosas van a mejorar. ¿Y quién lo diría, no? Pasó el tiempo y hoy estoy cursando un doctorado en historia. ¿Quién lo diría? Pasé de odiar la historia a amar la historia. E insto a ustedes que están mirando allí, del mismo modo que insto a mis alumnos, que se interesen por la historia desde el punto de vista de que les sirva para entenderse a sí mismos, por qué son lo que son. Y de ese modo, sin dudas, van a entender mejor cómo funciona el mundo. Es más, van a entender cómo funcionan ustedes mismos. Y una vez que lo entiendan, van a poder funcionar mejor y más adecuadamente en la sociedad. Y quizás en ese camino lograr que nuestra sociedad sea mucho mejor. Nos vemos en el próximo video. Por supuesto, suscríbete, dale me gusta, haz un comentario. Nos vemos.